Dios te bendiga en esta hora. Una vez más le agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder estar contigo a través de esta transmisión. Y antes de comenzar con el tema de esta hora, me gustaría que me acompañaras para orar a nuestro Dios. Mi buen Dios, en esta hora quiero darte gracias por la oportunidad que me das de poder estar con mis hermanos en Cristo a través de esta transmisión. Te pido, Padre, en esta hora por tu palabra, Señor, que la podamos entender, que la podamos comprender, que podamos disfrutar de este alimento que tú tienes para nuestras vidas. Permite, Padre Santo, que sea tu palabra quien hable, que sea tu Espíritu Santo quien se mueva y que pueda, Señor, obrar en cada corazón. Gracias una vez más te damos por lo que tú has hecho a través de Cristo en nuestras vidas. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta hora es acerca de la seguridad de salvación. Seguimos con ese tema y le he puesto por título Eslabones en la cadena de Dios. Un eslabón, aun cuando ese eslabón es débil, cuando está unido a esa cadena, pues se va haciendo fuerte. Y quiero que veamos acerca de estos eslabones en la cadena de Dios. Quiero que me acompañen en la lectura bíblica de Romanos capítulo 8, los versículos 28 hasta el versículo número 34. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, estuvieron involucradas en la creación, desde el principio de la creación. También estuvieron las tres personas involucradas en la muerte de Cristo, la resurrección y la ascensión. También las tres personas de la Trinidad están involucradas en la salvación del hombre. Y la misma Trinidad también son responsables de que cada uno de los que somos sus hijos tengamos esa seguridad eterna. Y en la palabra de Dios encontramos más de 50 versículos que nos enseñan directamente acerca de la seguridad o que están involucrados también en la seguridad de salvación. Así es de que este versículo, el apóstol Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esta es una promesa de seguridad para los hijos de Dios. Es una seguridad por parte de Dios Padre. Y veamos cuál es la promesa. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Y subrayé yo en mi Biblia esta palabra, a los que aman a Dios. Si se dan cuenta, no se refiere a cualquier persona. Es como cuando éramos pequeños, que jugábamos y nos tomábamos de la mano a la rueda de San Miguel, o otro juego en el cual si llegaba otra persona y decía, yo también quiero jugar, y se involucraba. En este pasaje, cuando dice a los que, se refiere solamente a cierto grupo de personas. Y esas personas solamente son los hijos de Dios. Dice, a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo, yo siempre he dicho, es una promesa. Aun cuando pasamos circunstancias difíciles, momentos de prueba, momentos en los cuales nos sentimos tristes, nos sentimos abandonados por la situación que vivimos. Pero dice este versículo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es una promesa, hermanos, de Dios para nosotros. Pero en el versículo 29 encontramos el propósito de Dios con nosotros. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y otra vez, hermanos, aparece esas palabras, dice, porque a los que, y vuelvo a repetirles, hermanos, se refiere al mismo grupo, a las mismas personas que Dios eligió, porque dice, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó. Dios, en su omnisciencia, en su soberanía, predestinó a ciertas personas. Y no es que Dios haya elegido solamente salvar a unos y a otros no. La Escritura claramente nos enseña que Dios amó al mundo entero, pero es el hombre quien toma la decisión de no creer en Cristo, como el único y suficiente Salvador. Dice, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo nos habla acerca de la predestinación, pero Dios no nos predestinó, hermanos, para salvarnos. Dice claramente este versículo, dice, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios en su soberanía, nos dice la Escritura, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos eligió antes de que el mundo fuese creado.
Y yo les digo, la Trinidad estaba involucrada en la creación. Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 1, nos dice que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía un plan determinado para cada uno de nosotros. Y en el versículo 30 vemos el plan de Dios para nosotros. Pero dice, el versículo dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos predestinó. ¿Para qué, hermanos? Para que seamos semejantes a Jesucristo. Para que seamos semejantes. Y en la carta a los Efesios dice que desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. ¿Para qué, hermanos? Dice Efesios capítulo 1. El versículo número 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Con ese fin. Y aquí el apóstol Pablo en Romanos nos dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el capítulo 30, el versículo 30 nos dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Se van dando cuenta, hermanos, de la obra de Dios, de la cadena, de cada eslabón, hermanos, que dice que a los que llamó, a estos también justificó. Una, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Si nosotros nos damos cuenta, en este pasaje podríamos decir que falta algo. Y lo que faltaría aquí es la santificación. Pero realmente, hermanos, ¿qué tenía en mente el apóstol Pablo cuando escribe estas palabras? Una de las cosas que, por ejemplo, no encontramos es la santificación. ¿Por qué? Porque la santificación, hermanos, desde el momento en que nosotros creímos en Cristo, fuimos santificados, fuimos apartados. Y aunque la voluntad de Dios es nuestra santificación, el deseo de Dios es que nosotros vayamos creciendo, que nuestra vida se vaya transformando día a día. Y eso, hermanos, no garantiza realmente nada en nuestras vidas. ¿Por qué? Vean lo que dice la primera carta a los Corintios. El capítulo 1, el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una santificación posicional. Los que conocemos cómo realmente era la iglesia de Corinto, era una iglesia en donde se practicaba tanto pecado, tanta inmoralidad. Y en el capítulo 3,
El versículo 1 dice, en adelante dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como, como hombres. Les digo, hermanos, la voluntad de Dios es que seamos santificados, que vayamos progresando, que vayamos creciendo cada día. Por eso, aquí el apóstol Pablo no, en otro pasaje sí habla acerca de que Dios nos justificó y nos santificó. Pero aquí, hermanos, Pablo habla de nuestra carnalidad. Nosotros tenemos una naturaleza de pecado. Somos carnales, somos por naturaleza infieles, somos por naturaleza, ponemos nuestra vista en las cosas que este mundo ofrece, cosas que nos atraen. Y muchas de las veces cedemos ante aquellas cosas que son atraídas. Dice también el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, en el capítulo 2, los versículos 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No podemos, hermanos, nosotros ignorar lo que la palabra de Dios nos dice, que vivimos en este mundo, y el mundo ofrece tantas cosas atractivas. Y desde el principio de la creación, hermanos, Satanás tentó a Eva con esas cosas, los deseos, dice, de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tres cosas que Satanás siempre ha trabajado. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo nos dice, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Pero ¿por qué el apóstol Pablo habla de como algo que ya sucedió? Glorificó. Y esta palabra, hermanos, glorificó, es una palabra griega que se pronuncia edoxasen. Y este es un verbo, es una acción completa que Dios hace y que en el momento que nosotros creemos lo recibimos. Esa palabra, hermanos, es como teológicamente una palabra profética que sabemos nosotros que la glorificación todavía no sucede en nosotros. Todavía no tenemos un cuerpo glorificado, porque un cuerpo glorificado, la naturaleza pecaminosa desaparece. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de una acción profética. Algo que realmente va a suceder, pero que Pablo dice como que algo que ya sucedió, pero realmente no ha sucedido, hermanos.
Es algo, una acción profética, algo que va a hacer. Hermanos, si nosotros nos damos cuenta de esos eslabones en la cadena de Dios, realmente nos dan una seguridad, nos dan una garantía de lo que Dios está haciendo. Porque, hermanos, lo que Dios comienza, Dios lo termina. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, donde dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Un día nuestro cuerpo tendrá ser un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no más va a sufrir cansancio, no más va a sufrir enfermedades, no más va a sufrir absolutamente nada. Será un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo después de su resurrección, hermanos. Así es de que, hermanos, si nosotros nos damos cuenta de estos eslabones, podemos nosotros estar seguros. Y usted se puede preguntar, pero ¿qué tal si yo peco? Hermanos, tenemos su palabra y de antemano su palabra nos dice que vamos a pecar, que vamos a tener en nuestra vida momentos de tentación, pero el apóstol Juan también nos dice en su primera carta, nos dice que si nosotros pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Les digo, hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros progresemos, es que nosotros crezcamos en santidad. Pero la Biblia nos dice que tenemos un abogado. Sigue diciendo Romanos capítulo 8, los versículos los versículos 24 dice, el que no escatimó a su propio hijo, perdón, es el versículo 32, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? No podemos, hermanos, nosotros descansar en la provisión de Dios, en la promesa de Dios, de que aun cuando nosotros fallamos, aun cuando nosotros somos infiel, aun cuando nosotros pecaremos, podemos estar confiados en la provisión de Dios, en su perdón, en lo que nosotros necesitemos. Dice, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? El versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Puede imaginarse usted esta escena? Imagínese que está usted ante un tribunal en donde el juez, el abogado que es Cristo, y usted sentado en la silla, siendo usted el acusado. Que el Padre, como juez, le dice, tú eres
culpable por tu pecado. Imaginémonos esa escena. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El mismo juez que nos condena, que nos declara culpable, que nos condena eternamente al infierno. Dice, Dios es el que justifica. El mismo juez que te condena es el mismo juez que te dice, te perdono. Voy a borrar todas aquellas cosas que a ti te condenan. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Dice el versículo 12. Perdón, estoy en Filipenses. Colosenses, capítulo 2, versículo 13 dice, y vosotros, estando aún muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Perdonándonos todos nuestros pecados. Así de que, hermanos, Dios perdonó mis pecados pasados, perdonó mis pecados presentes y perdonó mis pecados futuros. El mismo juez que me condena es el mismo juez que me dice, estás justificado, estás perdonado. Y luego dice otra pregunta que el apóstol Pablo sigue diciendo. Dice, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios Padre. El que además está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego dice, ¿quién es el que condenará? Una de las cosas es que nosotros tenemos un acusador que va ante Dios Padre y nos acusa día y noche. Nos dice Apocalipsis capítulo 12 que el diablo es nuestro acusador. Pero por un momento les digo, imaginémonos que estamos ante el tribunal. Dice aquí, el apóstol Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Recuerden, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos morir, pero Cristo fue nuestro sustituto y Él murió en nuestro lugar. Dice, Cristo es el que murió, pero no solamente eso, sino dice, más aún el que también resucitó.
El Señor Jesucristo, hermanos, la muerte, dice la palabra de Dios, que no le pudo retener. Él al tercer día se levantó de la tumba y resucitó. Pero también nos dice algo más, el que además está a la diestra de Dios. Con su muerte, con su resurrección. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses que siendo Dios se humilló hasta lo sumo, siendo obediente, se humilló hasta lo sumo y tuvo una muerte y muerte de cruz. Y eso, su obediencia de morir por nosotros, de resucitar de la muerte, Él se ganó un lugar especial. Dice, está a la diestra de Dios Padre. Pero también, hermano, nos dice su palabra. Dice, el que también intercede por nosotros. Cristo ora por usted y por mí. ¿Recuerdan cuando en Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo, Él decía, cuando oraba por sus discípulos, decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero también Él oraba para que Dios los guardara. Dice, y también oraba por los que habían de creer en un futuro. Cristo, hermanos, en su omnisciencia, Él sabía que usted un día iba a creer en Él. Si es de que, hermanos, cada eslabón, desde la predestinación, desde la justificación y la obra que Dios va a hacer, eso nos garantiza y nos da confianza y por lo tanto podemos tener seguridad de que aun cuando pecamos, recuerden, hermanos, ¿quién nos puede acusar? Dios es el que justifica. Dios es el que nos perdonó. Dios es el que borró nuestras culpas. Dice el que también intercede por nosotros. Así es de que, como nuestro abogado que es, hermanos, un abogado, ¿qué hace? El abogado defiende. El abogado es quien va e intercede por la persona que es culpable, lo defiende. Así de que Cristo está a la diestra de Dios Padre, intercediendo, orando por usted y por mí. Podemos, hermanos, nosotros estar confiados y podemos estar seguros. Hechos, capítulo 13, el versículo 39. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Perdón, me equivoqué, es Hechos 13, versículo 39. Dice, y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiesen ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En él es justificado todo aquel que cree. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, hermanos, su palabra que nos garantiza y nos da seguridad en cuanto a nuestra salvación. No podemos nosotros ser ignorantes, hermanos, de su palabra. Tenemos que conocerla, tenemos que saber, porque recuerden que hay muchos maestros, muchos líderes que nos traen una falsa enseñanza y hay mucha gente que son arrastrados por esta falsa enseñanza, de que creen que la salvación se puede perder, de que la salvación la pueden perder en el momento en que ellos sean infieles, en el momento en que ellos fallen a Dios, en el momento en que ellos tengan un desliz. Por eso, hermanos, nosotros podemos descansar y confiar en que Dios nos ha perdonado. Y vamos a seguir, hermanos, con este tema. Y yo quiero en esta hora que tú puedas descansar. Recuerda, hermanos, Dios siempre ha estado obrando desde el principio de la creación. Recuerden, las 3 personas estuvieron involucradas en la creación de nuestro mundo. Las 3 personas estuvieron involucradas en la muerte y resurrección y ascensión de Cristo. Las 3 personas de la Trinidad están involucradas en la salvación del hombre. Y las 3 personas de la Trinidad son responsables de mantener esa seguridad, hermanos, de conservar la seguridad para los creyentes en Cristo. Quiero invitarte para que ores a Dios y le des gracias y puedas gozarte, hermanos, por la obra que Cristo ha hecho, por lo que Dios te ha dado y porque somos justificados, hermanos. Gloria a Dios. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque podemos estar confiados y estar seguros de lo que tú nos dices en ello. A veces, Señor, quizá en los momentos cuando fallamos, dudamos, pero por lo que tu palabra nos dice, que nosotros somos justificados en el momento en que hemos creído en Cristo. Gracias, Dios, por esas promesas y gracias también porque estás a la diestra del Padre, desde ahí intercediendo, orando por cada uno de los que son tus hijos. Eso, Señor, nos da paz y nos da confianza y nos da esa seguridad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde.